Bienvenidos posteros a un nuevo video informativo sobre la actualidad Xeneize. El día de hoy veremos todo sobre el partido frente a Belgrano por la 13ª fecha del torneo Apertura, la inesperada historia de Frank Fabra en Instagram por su momento en Boca, y el Beto Marcico analizó a Ceballos, es para los últimos 30 minutos. Esta y otras noticias en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te mantengas siempre al tanto de todo lo que está pasando en el mundo Boca. Todo sobre el partido frente a Belgrano por la 13ª fecha del torneo Apertura. Luego de vencer a Barracas Central de local y mantenerse como líder absoluto de la tabla y la zona A, Boca quiere levantar un pagaré que a grandes rasgos adeuda, ganar y rendir de visitante, tal como lo hace en la Bombonera. Parece enfrentar a Belgrano de Córdoba en el estadio Julio César Villagra por la 13ª fecha del torneo Apertura, gracias a un gol de Rodrigo Bataglia en una definición más propia de delantero que de volante central o defensor. El Xeneize batió al Guapo y llegó a los 26 puntos en la zona A, lo que le permitió quedar encima de Argentinos Juniors y Tigre. Con este resultado, el cuadro de la Ribera, sin convencer desde el juego, alcanzó su cuarta victoria en los 5 partidos recientes. Además, estiró un invicto en su casa que ya lleva 7 meses. ¿Cuándo fue la última vez que perdió? El 21 de septiembre del 2024 frente a River por la 15ª jornada del torneo doméstico. Claro está que puertas adentro saben que deben repetir esos rendimientos al salir de Branson 805, como señalaron el propio Bataglia y hasta el entrenador Fernando Gago, pero las estadísticas también lo marcan. De los 11 que disputó en 2025, ganó 4, empató 2 y perdió 5. A grandes rasgos, los nombres serían en su mayoría los mismos que derrotaron a Barracas Central. Sin embargo, habría una decisión táctica y futbolística de sacar a Milton Jiménez, que lleva 4 goles en los 11 encuentros que jugó en el campeonato local, para poner a Miguel Merentiel. Si se cumple, rompería con el doble 9 que venía imponiéndose en las últimas fechas. Por supuesto, el otro delantero será el uruguayo Edinson Cavani, el capitán de Boca, que hasta ahora marcó 2 tantos en los 9 encuentros que participó en 2025. Por otra parte, hay una incógnita en el medio campo que podría definir si el esquema se mantiene en un 4-3-1-2, con Carlos Palacios como una especie de enganche tradicional, o si vuelve el 4-3-3, el dibujo preferido por el DT en su anterior paso por Racing y en el inicio de su ciclo en Boca. Pintita debe decidir en estas horas si sostiene a Ezequiel Ceballos o si regresa a Kevin Zenón para ser un volante interno. En tanto, Agustín Marchesín, Lucas Blondel, Rodrigo Bataglia, Marco Rojo, Lautaro Blanco, Tomás Belmonte, Milton Delgado y Carlos Palacios seguirían en el 11 inicial. ¿Cuál es tu pronóstico para este partido? Te leo aquí abajo en los comentarios. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita para que no te pierdas cada video informativo que suba relacionado al mundo Boca, y también te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, en donde subo contenido diario del único grande, así que te espero por allá y te dejo el link en la descripción. La inesperada historia de Frank Fabra en Instagram tras conocer la lista de convocados. Fernando Gago definió la lista de convocados para visitar al Pirata este sábado desde las 20:30, y el defensor Frank Fabra se quedó afuera otra vez, por lo que suma 10 encuentros sin ser citado en lo que va del año. Posterior a esto, el colombiano subió una historia junto a su hijo desde el auto y se dio una conversación donde terminó contándose su sentimiento por el presente que atraviesa en el club. ¿Qué estabas diciendo? ¿Quién vas a consentir hoy? A mi papá. ¿Por qué? Porque está triste y no lo concentraron. ¿No lo concentraron para qué? Porque no fue al fútbol. ¿Que no lo concentraron para el partido? Sí, no lo concentraron para el partido y no fue al fútbol. ¿Y entonces cómo está él? Triste, está triste mi papá. Bueno, dale un beso al papá pues para que se ponga alegre de nuevo. Eso, te amo. Y así me gusta que mi papá se haga feliz. Fabra es el jugador que más tiempo consecutivo lleva en el plantel. Llegó en enero del 2016 y desde entonces fue titular con prácticamente todos los cuerpos técnicos, salvo el tiempo en el que tuvo una rotura de ligamentos. El colombiano tuvo muchos altibajos en esta década en el Xeneize. Su fondo terminó siendo la expulsión ante Fluminense en la final de la Copa Libertadores. Eso marcó un antes y un después para él dentro del club. Todo el mundo pide Upa, Fabra con Nino, ¿no? Su contrato vence en diciembre del 2025 y aún no se sabe qué será de él más allá de ese mes. La poca continuidad que está teniendo, sumado al buen momento de los otros jugadores en su posición, hacen creer que podría irse libre. Mientras tanto, continúa entrenándose a las órdenes de Fernando Gago.
el recibimiento al plantel en Córdoba. Los jugadores citados y el cuerpo técnico ya se encuentran en la ciudad de Córdoba de cara al partido de este sábado. Los futbolistas fueron recibidos por una multitud de hinchas y protagonistas como Edinson Cavani, Miguel Merentiel entre otros se sacaron fotos con los fanáticos. En el caso de Cavani, estuvo un buen rato firmando autógrafos y fotografiándose con los simpatizantes. Muy lindo el gesto de varios de los jugadores del plantel que se acercaron a estar con los hinchas, que se acercaron a sacarse una foto, firmar un autógrafo. Cavani estuvo una hora de punta a punta firmándole la camiseta, sacándose fotos, grabando algún video a cada uno de los hinchas que llegaron desde temprano a esperarlos. ¡Dale, Boca! ¡Vamos, Cavani! Acá, mirá. Cavani, gracias por estar en Boca. Cavani, una foto, Cavani. Gracias por jugar Boca. Sáquete una foto, Cavani. Hey. Ahí da siempre. Vamos a sacar de este lado del firmó la bandera. Una foto. ¿Qué necesita Boca para clasificar a los octavos de final del torneo Apertura? A diferencia de la zona B que ya tiene adentro Independiente y Rosario Central, en este grupo no hay tanta distancia entre los de arriba y los que buscan meterse entre los 8 mejores, por lo que todo sigue bastante abierto, especialmente en los últimos puestos de clasificación. Boca tiene 26 puntos y antes de jugar le lleva 9 de diferencia a Defensa y Justicia, que por el momento está en la 9ª posición y afuera de los playoffs por tener peor diferencia de gol que Barraca Central. Al torneo Apertura le quedarán después de esta fecha 13 9 puntos por disputarse, por lo que el Ceneice deberá estirar a 10 unidades la diferencia con el que quede noveno luego de esta jornada, por lo que si el Ceneice logra imponerse frente al Pirata, logrará la clasificación a los octavos de final. Es uno de los más grandes ídolos de Boca, pero tuvo una salida polémica. Hay futbolistas que quedaron en la historia grande del club por conquistas importantes. Muchos de ellos coincidieron con el primer ciclo de Carlos Bianchi, donde se ganaron varios títulos, sobre todo en el plano internacional. Sin embargo, a pesar de que algunos se convirtieron en ídolos, no tuvieron el mejor final en el club. Oscar Córdoba fue uno de esos que lograron meterse en el corazón de todos los ceneices producto de atajadas clave. Las primeras más recordadas fueron en los penales de la Copa Libertadores del 2000 ante Palmeiras, que luego se replicaron el año siguiente en el bicampeonato de América. A pesar de su idolatría, su final en el club no fue el mejor. A mí me llegó una oferta del Tottenham con fax, me llegó la oferta por $2 millones y yo fui y le dije a Mauricio, me llegó esta oferta del Tottenham, y él me dijo, no Oscar, tú vales más y quiero que vayas a un equipo más grande. Reveló el colombiano en diálogo con TNT Sports. Sin embargo, el arquero ya tenía 32 años y finalmente no hubo una oferta de un club similar. Me dijo, no, ellos van a ofrecer más, y la oferta nunca llegó. Entonces le dije, Mauricio, me voy. Vino el corralito y querían especificar nuestros contratos, y le dije, Mauricio, la primera oferta que llegue me voy. Me llegó Perugia, pero fue más de rebeldía y orgullo. El colombiano terminó en Italia, pasó por Turquía y se retiró en su país vistiendo la camiseta de Millonarios. Defendió el arco durante 162 partidos y consiguió 6 títulos, donde se destacan 2 Copas Libertadores y la Intercontinental frente al Real Madrid. A fines del 2001 dejó el club para jugar en el Perugia de Italia. Beto Márcico analizó a Ceballos, es para los últimos 30 minutos. El Changuito es uno de los jugadores que perdió terreno en la pelea por el puesto ante el cambio de esquema. En los últimos cotejos, Fernando Gago dejó de lado el 4-3-3 y esto le costó caro a Ceballos. Con la llegada del doble 9, la cantidad de minutos empezó a disminuir y el panorama cambió por completo. En los últimos partidos, el DT lo mandó al campo de juego, pero su nivel no terminó de convencer. Para colmo, un ídolo del club lanzó fuertes declaraciones. Alberto Márcico habló con Radio Splendid en la previa del duelo contra Belgrano y allí fue consultado por la dupla de ataque. Ojo que Jiménez dio resultados tanto de entrada como de suplente, pero a mí me gustan más los dos uruguayos. Cuando te falta gol tiene que entrar Jiménez. Ceballos es un jugador para los últimos 30 a 35 minutos, no es un jugador para que sea titular, soltó el Beto Márcico. Cavani es el mejor jugador del equipo sin lugar a dudas, es un crack, más allá que a veces no se dieron las cosas. Por los goles el tipo es un crack, es un jugador europeo y al jugador europeo siempre le va a costar un poquito más en Argentina.
Molina, acá hay mucho roce, comentó el ídolo de Boca. Pese a la falta de gol, el Beto encontró otras claves del atacante charrúa. Está adaptado y va a ser esto que vemos. Erró goles, pero todos derran goles y hoy al equipo le está dando sacrificio o personalidad. Es un jugador que a veces necesita que lo acompañen un poquito más, en personalidad, en salir a pelear, salir a discutir. Y bueno gente, eso fue todo. Si te gustó dale me gusta, suscríbete al canal si eres bostero y ya nos vemos en el próximo video.